Bienvenidos a un capítulo nuevo de Wild Voices, el podcast del Loro Parque. Miren, hoy les vamos a invitar a acompañarnos a un viaje muy especial. Un recorrido por algunos de los rincones más remotos y valiosos de Brasil. El presidente del Loro Parque, Wolfgang Kiessling, acaba de regresar de una expedición que él mismo define como uno de los viajes más emocionantes de su vida. A sus casi 89 años, ha visitado sobre el terreno varios de los proyectos que impulsa Loro Parque Fundación, desde la recuperación del guacamayo de Lier en el corazón de Bahía hasta las poblaciones de Amazona brasileña en islas remotas, pasando por la protección de esos hormigueros en el Mato Grosso y el renacer del guacamayo Jacinto en Pantanal. Un viaje que no solo habla de biodiversidad, sino también de compromiso, de resultados y de esperanza. Señor Kiessling, bienvenido a Wild Voices. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer. Como decía señor Kiessling en la entradilla del podcast, con casi 89 años ha hecho usted un viaje por Brasil para visitar los proyectos del Loro Parque Fundación. ¿Qué es lo que se ha encontrado en Brasil, señor Kiessling? Bueno, para decir la verdad, ha sido un viaje muy emocional, muy bonito. Yo estuve sorprendido que yo a mi casi 89, como usted dice bien, he mantenido el ritmo de mis dos compañeros, sí, que era Christopher, mi hijo, y Rafa Zamora, nuestro director científico por el Departamento de las Aves en la Fundación y en el Loro Parque. De toda forma, mientras que yo estuve en Brasil y he vivido estos grandes momentos donde yo podría ver el resultado que ha aportado los muchos años de la fundación, estamos hablando de más de 30 años que la fundación está en operación, y hoy podemos ver las frutas. Ha sido algo que tenía que haber hecho hace tiempo, pero por falta de tiempo, pocas veces lo hemos podido hacer. Hace 2 años estaba yo con Christopher también en Ecuador, en Colombia, Panamá y Bolivia. He visto allá lo que hemos hecho. Pero esta vez para mí ha sido... Bueno, a lo mejor que también estoy 2 años más viejo. Bueno, también puede ser. Pero ha sido muy bien. Pero mientras que yo anda allá por Brasil disfrutando de las obras de nuestra fundación, no me quita de la cabeza que hay 2 orcas que nadan en Antibes, en unas piscinas que se están destruyendo, con una calidad de vida que ya no es aceptable, y no encuentran un lugar donde pueden quedarse. ¿Y por qué hay esto? Compañías como Sea Shepherd o como Whale and Dolphin o Petra habían prometido al gobierno santuarios. Bueno, hoy en día vemos que esos santuarios no existen. No hay. Hay uno en Islandia, donde se han metido los 2 belugas que venían de Shanghái. De los 7 años y algo que son por allá arriba, han vivido unos escasos 70 días en el santuario y no podían mantener esto por la simple razón que el agua no está el adecuado, contaminado por ruidos, sobre todo por los barcos que entran al puerto que es al lado. Bueno, eso se sabe, y quien no lo sabe puede seguramente encontrar en el intranet todas las explicaciones que faltan. Pero volviendo a mi viaje A Brasil.
a Brasil. Tengo que agradecer a Christopher y a Rafa Zamora que bien se han ocupado de mí y que bien me han tratado. Muchas gracias. Aparte de esto, hemos visitado en primer lugar el zoológico de Sao Paulo, un zoológico que estaba durante años a la búsqueda de alguien que se ocupe del zoológico. Han encontrado una compañía con un directivo muy joven y está volviendo el parque en algo muy, muy atractivo. Uh-huh. Estoy impresionante y lo he escrito al joven diciéndole que cuenta con mi apoyo cuanto lo quiera. necesite. Después hemos ido a Campo Grande, donde teníamos un proyecto que no era el nuestro, pero teníamos que visitarlo porque el premiado del último premio en Washington, el Wolfgang Kiesling Prize, lo recibió él. Y es un proyecto para el oso hormiguero. Estaba impresionante, hemos visto varios osos y el trabajo que se hace para protegerlo. Pero después hemos ido a ver en el Pantanal la salvación de los jacintos. Hemos visto cómo el equipo va cada día kilómetros y kilómetros en el Pantanal para sacar 2 crías de un nido. Lo dan una suplementación de comida y lo reponen en el nido. Los padres, ya acostumbrados, están sentados a unos pocos metros de distancia. Ha sido muy bonito de vivir esto. Yo me recuerdo de tiempos cuando en el Pantanal había montones de jacintos. Y hoy instalaciones como la nuestra deben financiar que se salvan los pocos que hay. De allá hemos ido a visitar nuestro mayor proyecto. Es el proyecto del Liersmergård. Es en la Caatinga. Si usted se imagina la Caatinga, esto es un bosque natural baja. De vez en cuando lo tienes a la altura de esta mesa y en otros momentos más alto que usted, pero no mucho más. Vale. Entonces, cada planta que está por allá tiene picos, cada uno diferente, pero pican todos. Allá tenemos que pasar para vivir lo que hay. Encontramos a Erika, una señora que se ocupa de su juventud y está todavía joven, pero ya se ocupa 30 años de los papagayos por allá. Y con ella vivimos la cosa la más bonita. A lo mejor ustedes se recuerdan que hace unos 15 años el gobierno brasileño nos ha enviado 2 parejas de Liersmergård aquí a la fundación. Hemos hecho de estos 4, 52 desde entonces. De los 52, hemos enviado 20 a Brasil. De los 20, se han enviado 11 a la liberación de papagayos. Erika ha encontrado un terreno en la Caatinga
donde existían todavía 2 aras liris que estaban volando, pero el resto había desaparecido. Han pensado de montar una jaula enorme, todo con nuestra intervención financiera, y ha traído de nosotros, del Loro Parque, 11 papagayos, pero ha traído también papagayos confiscados y de un otro criadero, en total 30. Los nuestros se han ya reproducido en la libertad. Es decir, que de los 11 hemos tenido 5 crías, es decir, tenemos 16 de proveniencia Tenerife. ¿Y cómo es esa sensación cuando los ve, señor Quisling? ¿Cómo? ¿Cómo es la sensación cuando ve esos animales? Bueno, eso lo voy a explicar justamente. Estamos en esta jaula para ver cómo estaban antes de ser liberados. Cuando llega, cuac, cuac, cuac. Cada vez que ellos hacen un movimiento de alas, hacen cuac, cuac. Así vienen 4. Encima de jaula, ya somos emocionados. Discutimos qué bien se ha hecho todo esto cuando escuchamos un ruido terrible de cuac, cuac, cuac. Venían 22. Un espectáculo. Y la emoción que te coge cuando tú piensas que los 22, a lo mejor la mitad son las tuyas que vuelan allá arriba, son los pájaros de Tenerife que se han reintroducido en la naturaleza. Una maravilla. Y entonces no pones en duda que el trabajo que hacemos es muy especial, es muy importante y sirve a la repoblación de nuestra tierra. El día siguiente hemos ido a Canudo. Canudo es la plaza original donde había desde siempre el Lies Mercor. Cuando yo estuve la última vez, estaba Ebu conmigo. Y era una gran ayuda en ese momento, pero yo tenía 20 años menos. Bueno. Ahora imagínate, yo llegué allá y ellos han encontrado una forma de llevarme en la cima de los riscos con el coche. Yo estoy sentado. Imagínense el Grand Canyon. Algunos lo conocen. Pero estos son los barrancos del tamaño del Grand Canyon que hay allá. Y en los riscos, que son unos riscos de arena, los pájaros desde siglos y siglos han hecho sus nidos dentro de esto. Cuando ves, el risco está lleno de pequeños agujeros que por atrás tienen una cueva. Y allá había, hace 20, 25 años, cuando yo estuve allá, había 80 pájaros que se quedaban. Ahora son 2.500. Tremendo. ¿Es esto un éxito? Total. ¿Ya? Y eso es porque Loro Parque ha intervenido pagando la vigilancia del lugar, nada otro. Eso es para que nadie ponga en duda cómo funcionan estos proyectos. No, y nadie puede llegar a los pájaros porque tenemos rangers o guardianes que Correcto. se ocupan de esto. Así el terreno está completamente cerrado, quien entra está registrado, quien sale registrado, y aparte de eso tenemos un señor que se ocupa verdaderamente de vigilar que nadie entra. Un gran éxito. Fantástico. Hemos recuperado una especie. No solo,
Siempre hay ayuda que viene de otras partes, pero somos siempre una de las partes fuertes en un proyecto. Bueno, de allá hemos ido a visitar el acuario de Sao Paulo, que era también una sorpresa, porque estaba prácticamente un zoológico en el centro de la ciudad. Van a renovar mucho, van a hacer mucho, pero estaba un proyecto que no falta perder de vista. Después hemos subido a Foz de Iguazú. Hemos visitado el Parque de las Aves, que uno de los antes directores era la responsable del programa del SPIXI, que habíamos financiado con casi $1 millón. Ahí es nada. De dólares, perdón, no. Hay una grande diferencia. Ahora sí, ahora hay un poco de diferencia. Ya. De todas formas, estaba muy suspendido también de la calidad del interesante que era este parque. La única cosa que me molestó es el calor. ¡Ay! Tremendo. Tremendo, 33, 34 grados. Y si lo suma con la humedad también, es terrible. Y la humedad, pero lo aguanté. No tan bien como los otros, tenía que sentarme de vez en cuando, pero lo he hecho y lo aguanté. Después hemos ido al acuario de Foz de Iguazú. Un acuario que vale la pena de visitar. Tengo siempre a ponerlo en relación al acuario que tenemos. A Poema del Mar. Y no daría un punto menos al acuario que tenemos, pero tengo que admitir que esas gentes tienen espacio. El espacio que nos hace falta. El espacio que hacía falta en el Loro Parque. El espacio que tenía previsto en Siam Park de Gran Canaria, pero con todas las revisiones que han hecho se queda más pequeño. Con lo cual tiene todavía mucho más valor lo que se ha hecho aquí, lo que usted ha hecho aquí, en un terreno tan pequeño y tan limitado, a hacer los proyectos que ha hecho. Pero se podría hacer con más terreno, más amplitud, más... hemos visitado también después el acuario de la misma compañía en Río de Janeiro, que estaba también excelente. Hemos ido a visitar el proyecto nuestro de la salvación de la Amazona brasiliensis. Imagínense que una pequeña fundación de un pequeño parque en Tenerife financia el pájaro que tiene el nombre del país de Brasil. Y lo hemos sacado para adelante. Sí, sí. Están volando allá como que nunca había una crisis. Sí, sí, sí. Muy bien. El equipo que ha trabajado allá ha hecho un gran labor. Bueno, he regresado de este viaje con gratitud sobre todo a la naturaleza, que nos ha ayudado a recuperarse. Pero puedes creerme que si no hacemos atención como lo hace la Fundación, muy poco se queda de esta tierra. Déjeme terminar con una pregunta, señor Quisling, para rematar este recorrido que ha hecho por Brasil. Después de este viaje que ha hecho, ¿cómo ve el futuro de la conservación? ¿Le ve futuro con todos estos proyectos en un país como es Brasil y con lo que ha visto usted durante estas 2 semanas? Estoy convencido que lo podemos conseguir, pero para esto falta despertar las gentes que la vida es muy duro y es complicado. Por ejemplo, ahora tenemos una ballena en el mar Nórdico enfrente de Alemania
que ha avalado Está varada. una red de pescadores y está nadando en la cercanía de los humanos, a lo mejor con la idea, sácame esta red, pero ya ha hecho tanto daño a este animal que seguramente dentro de poco se va a morir. Vamos a ver qué es lo que pasa también, porque sin duda es uno de los grandes temas de actualidad que hay ahora mismo del mundo animal. Efectivamente, como dice el señor Quisling, de esa ballena que sigue varada en el mar cerca de enfrente de Alemania. Señor Quisling, como siempre, muchas gracias por visitar ese podcast y querer compartir con todos nosotros un viaje tan apasionante como el que ha vivido usted en Brasil. Y yo pienso que si es posible, voy a hacer un viaje así en un año. Muchas gracias, señor Quisling. Muchas gracias.